Hay un tema muy importante para el país y que es de sumo compromiso por todos los grupos de interés, desde el ejecutivo, legislativo y, por supuesto, el sector empresarial. Y en nuestro caso, como ACOPI, lo que representamos es la micro, pequeña y mediana empresa, que juega un papel muy, pero muy relevante en materia económica y en generación de empleo. Por consiguiente, al ser nosotros el tejido más representativo, tenemos una serie de propuestas muy específicas y acondicionadas o ajustadas a lo que realmente somos y también considerando los retos. Uno de los principales retos que tenemos desde el segmento es cómo vinculamos mayor número de MIPIMES al comercio internacional. Al comercio internacional porque en estos momentos tenemos una balanza deficitaria y en ese orden de ideas nosotros cuando sondeamos a través del observatorio, podemos ver que un número significativo de pymes tienen las características para poder incursionar en mercados con alto valor agregado y hemos identificado a través de esta contextualización que le queremos presentar que existen muchas oportunidades en Centroamérica, las islas y Suramérica, donde son mercados muy cercanos, conocidos, culturalmente muy parecidos y que muy probablemente si hacemos un esfuerzo desde el gobierno para acompañar ese cambio desde nuestro segmento, sumado a la política de reindustrialización, pero también a unas condiciones muy diferenciales en las posibles reformas que se vienen como la laboral. Estamos convencidos que podemos aportar mucho más desde los territorios donde hacemos presencia y por consiguiente al PIB nacional. Así que comenzaremos con Juan Hoyos, el director del Departamento de Estudios Económicos, quien nos hará un análisis de los diferentes indicadores a nivel mundial latinoamericano y por consiguiente de Colombia, para de allí partir a unas propuestas muy específicas. Adelante, Juan. Buenas tardes, claro que sí. Antes de conocer todas estas propuestas que desde la MIPYME estamos realizando, es necesario conocer cuál es el contexto económico actual, mundial, latinoamericano y de Colombia. El primero que podemos observar es que el mundo ha pasado por diferentes cambios económicos, diferentes cambios que han impactado su economía, donde desde el 2019, prepandemia, pandemia y pospandemia, hemos contado con diferentes eh, sucesos que han impactado la economía, tales como la alta inflación, rezagos que aún tenemos por el COVID-19, tenemos una crisis energética y alimentaria y también hemos sufrido de una guerra comercial entre Estados Unidos y China que impactan a nuestro país por ser una economía emergente. Todas estas todo esto que he mencionado ha impactado directamente al crecimiento del PIB mundial y obviamente a la inflación, donde como podemos observar, el crecimiento del PIB durante el 2019 tuvo un decrecimiento que llegó hasta un menos 2,9%, luego por los efectos rebotes de la misma, llegó hasta un 6,3% en 2021, llegando a un 3,1 en el 2022 y marcando una tendencia para el 2023, 2024 y 2025 de 3,2%. Por otro lado, según el Fondo Monetario Internacional, vemos que el mundo ha pasado con una inflación galopante desde el 2020 hasta el 2022, pasando desde un 1,9 hasta un 8%, donde en el 2023 esta se redujo hasta un 5,8, pero sin embargo no hemos tenido los mismos niveles prepandémicos como lo podemos observar. Ya desde el punto de vista de Latinoamérica, podemos observar que el crecimiento del PIB fue un poco limitado en el 2023 y en lo corrido del 2024. En el 2023, según la CEPAL,
los países del Caribe fueron los que mayormente aportaron al crecimiento de Latinoamérica y principalmente fueron países como la Guyana, que tuvo un crecimiento de 39,2% en 2023, seguido por las islas de San Vicente y las Granadinas de un 6%. Por parte de América Central, los países que mayor aportaron al crecimiento de Latinoamérica fueron Panamá con un 7,3 y Costa Rica con un 5,1. Teniendo en cuenta América del Sur, fueron los que menos tuvieron, digamos, aporte al PIB mundial, porque países como Perú y Argentina tuvieron un decrecimiento de menos 0,6 y de 1,6 respectivamente. Por el lado de la inflación, nos encontramos que desde el 2020 hasta el 2022, por los mismos rezagos que ha dejado la pandemia, la inflación ha estado incrementando hasta un 7,8, disminuyendo un 4,6, pero comparándolo con el mundo, también nos encontramos por encima de los niveles prepandémicos. Digamos que esto no es solamente un problema de los países, sino que también este, el crecimiento del PIB y la inflación por parte de Colombia, podemos observar que Colombia fue el país número 5 que tuvo crecimiento en todos los países de Latinoamérica, perdón, de Sudamérica, después de Paraguay, Bolivia, Brasil y Ecuador. Y por el lado de la inflación podemos observar que aún nos encontramos por encima de la inflación del mundo y de Latinoamérica, donde lo corrió el 2023, esta fue de 9,28. Digamos que Colombia, aparte de esos problemas que ha tenido por ser una economía emergente, también ha presentado otros desafíos como la inversión privada. La Juan, inversión, disculpa, eso quiere decir que nosotros a nivel mundial tenemos circunstancias o situaciones complejas, ¿verdad? Porque la pandemia todavía estamos teniendo muchos rezagos, pero se suma a Colombia que nosotros tomamos decisiones posterior a la mayoría de los países, quiere decir que esa mejoría en ciertos indicadores se va a notar, no sé, con un rezago de cuántos años, pero hay algo que vale la pena resaltar, que esas condiciones que mencioné anteriormente y los datos que tú nos señalas, exige precisamente del actual gobierno decisiones mucho más estratégicas y que atraiga mucha más, no solamente la inversión extranjera, sino que incentive a que el empresariado colombiano invierta, porque ese dato que tú muestras, que el 53% de los empresarios MIPYME redujo sus inversiones, es bastante preocupado cuando Colombia es un país de micro, pequeñas y medianas empresas. así es, también debemos tener en cuenta que durante todo el 2023, la inversión privada decreció hasta tocar punto de un promedio entre los últimos 6 meses del 2023, un 34,5, 34,6, y eso conlleva a que el 53%, como lo menciona usted, de los empresarios encuestados en la encuesta de desempeño hayan reducido sus inversiones durante todo el año corrido 2023. Por otro lado, también como se mencionó, la inversión extranjera directa, si bien es cierto, aumentó para abril del 2024, esta presentó un crecimiento del 66% con respecto a marzo del 2024, con respecto al 2024, y, perdón, con el incremento del 66% en comparación con marzo del mismo año, teniendo en cuenta que hay países donde Colombia tiene una mayor propensión a invertir también allá. Digamos que Colombia debe aprovechar la oportunidad para invertir en otros países tales como Panamá, que es uno de los países donde más tenemos inversión extranjera, países del Gran Caribe como Bermudas también es un país donde tenemos buena oportunidad, y Guyana, como se mencionó, también es un país donde compartimos muchas exportaciones e importaciones, donde esas balanzas
comerciales son positivas y digamos que es un buen mercado para el intercambio comercial. Algo que también está preocupando, por otra parte, es el alto gasto público y el bajo recaudo fiscal. Tenemos que el presupuesto general de la nación se divide en tres gastos, básicamente, que es el de funcionamiento, el de la deuda y el de la inversión, donde según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el gasto total o el presupuesto general de la nación ha incrementado en un 40,9% comparando 2019 con el 2024, donde en términos de dinero, el que mayormente ha tenido un crecimiento es el de funcionamiento, que es el que tiene un crecimiento de 87,5 billones de pesos, lo que representa aproximadamente un 40%, mientras que la inversión, los gastos de inversión tuvieron un crecimiento de 35 billones de pesos, lo que representa un incremento de 54,9%. Y también, por otro lado, podemos observar que hay un bajo recaudo fiscal, el cual desde los meses de enero hasta abril no se ha cumplido el recaudo fiscal presupuestado. Durante todo el 2024 pues este decayó en un menos 10,3%, lo que lleva a notar en esta gráfica es que ni siquiera en tiempos de pandemia, donde, bueno, digamos que por lo mismo que está sucediendo en pandemia, no bajó el recaudo fiscal tanto como en estos momentos. Aquí quiere decir, Juan, que estas cifras que tú estás mostrando del gasto público frente al el recaudo que ha disminuido, uno debe señalar que hay un compromiso que se está cumpliendo y es el servicio a la deuda, porque si no lo hacemos como país, eso nos coloca en una situación mucho más crítica y perdemos confianza país, etcétera. Inversión que es necesario hacerlo, porque ese es uno de los elementos por lo que se está observando de dónde se puede contar el país con mayor recursos y que a su bancaria, los bancos como tal, están haciendo propuestas mucho más responsables para dirigir o focalizar recursos a las apuestas y sectores o cadenas que se han priorizado para la reactivación, pero sí hay una gran responsabilidad y creo que el presidente y el ejecutivo en general tiene que observar y tomar una decisión lo más pronto posible. Y por otro lado, hacerle un llamado al mismo legislativo frente al análisis del presupuesto 2025 y es el gasto de funcionamiento. Un crecimiento en 39,6% cuando tenemos un recaudo tan bajo independientemente de las razones. Eso es irresponsable y creo que uno tiene que ser eficiente, así como las empresas para tener buen resultado tienen que ser más eficientes. Al mismo gobierno también le corresponde hacer lo mismo. Así es. Aquí también cabe la pena mencionar que esta es la segunda vez en los últimos 23 años que el país registra una caída en el recaudo fiscal. Por otro lado, como también lo podemos mencionar, desde el 2014, con datos del DANE, podemos observar que la balanza comercial ha sido deficitaria y que esta demuestra una alta dependencia de Colombia a las importaciones. Y estos datos concuerdan con la encuesta de desempeño, donde durante todo el 2023 solo el 11% de las MIPYMES encuestadas exportaron. Y esta es una problemática persistente, ya que en el 2017 este porcentaje oscilaba en un promedio del 14% y antes de pandemia en el 2019 alcanzó un 22% de empresas que exportaron durante ese año en mención. Por otro lado, el mercado laboral colombiano es complejo por diferentes desafíos, tanto el desempleo, la informalidad laboral y empresarial y una alta tasa de desocupación, como lo muestra esta gráfica realizada a partir con datos del DANE.
podemos observar que la tasa de desempleo durante todo el 2024 ha sido de 2 dígitos, donde en enero del 2024 fue de 12,7 y hasta junio ha sido de 10,3%. Estas cifras demuestran que, si bien es cierto, durante 2023 hubo algunos meses donde estuvimos sobre un solo dígito, ante pandemia también veníamos presentando este problema estructural donde el mercado laboral no mostraba signos de disminución por debajo del 8%. También podemos observar que las personas ocupadas durante el último mes, junio, podemos observar que en Colombia existen aproximadamente 22.939.000 personas ocupadas, de las cuales 14 millones trabajan en microempresas, 2.300.000 en empresas pequeñas, 1.600.000 en empresas medianas y 4.800.000 en empresas grandes. Aquí podemos observar que las empresas formales, perdón, los ocupados formales, del total de 22 millones, solamente 10 son formales y 12 millones son informales. Es decir, que la tasa de informalidad laboral en Colombia actualmente es del 55,8%, de los cuales la mayoría se encuentra en empresas como la micro, que son 11.900.000, las empresas pequeñas de 559.000, las empresas medianas con 101.000 y las empresas grandes con 150.000 empleados. 150.000 empleados. Digamos que el DANE también muestra la informalidad empresarial, la cual define en el COMPES 3952 políticas de formalización empresarial, define la informalidad empresarial como un proceso multidimensional y no como un estado binario de cumplimiento o incumplimiento. Es decir, el mismo COMPES y el mismo gobierno reconoce que existen diferentes grados de formalidad o niveles y que esto depende de diferentes ítems que podría ser el tamaño de la empresa, el sector en el que opera y la región en la que se encuentra, entre otros. Estas dimensiones son cuatro, que es la de entrada, la de insumos, la de producción y la de impuestos. Esta encuesta se encuentra en la encuesta de micronegocios y es realizada aproximadamente a 5,1 millones de micronegocios que existen actualmente. En cuanto a la dimensión de entrada, podemos observar que solamente el 23,8% contaba con el RUT y que solamente el 10,5% tuvo registro entre la Cámara de Comercio. En cuanto a la dimensión de insumos, el 87,4% no realizaron ningún tipo de aporte de salud ni a pensión y solamente el 6,9% aportó a las ARL. Por parte de la dimensión de producción, el 74% del 10,5% que obtuvo el registro de la Cámara de Comercio en el 2023, lo renovó en el 2024. Y finalmente, por parte de la dimensión de impuestos, el 65% afirmó que no llevaba ningún tipo de registro contable, el 23% no declaró haber pagado impuestos sobre renta, solamente el 5% pagó IVA y solamente el 14,6% pagó el impuesto del ICA. O sea que aquí tenemos nosotros una información muy importante para hacer análisis y propuestas. Cuando hablamos de economía popular y la información que lleva el DANE, que son más de 5 millones de microestablecimientos, 5.800, algo así, si no estoy mal, Juan. 5,1, sí, señor. 5.1, podemos decir que de ese 5.1, muy probablemente muchos de ellos están en el registro de economía popular que tengo entendido están llevando las cámaras de comercio, pero uno se pregunta algo. Hay una partecita de esa economía popular y de esos microestablecimientos eh, que están más cercanos a la formalidad. Y me atrevería a decir que partiendo de que cuente con un registro único tributario y un registro de Cámara de Comercio, ya eso los acerca a la formalidad como tal.
y sobre todo eso que ese porcentaje del 74,1 que sí renovó registro mercantil. O sea que el gran grueso es de total informalidad, y ese de total informalidad uno se pregunta el papel que eso puede jugar en reactivación o no. Yo me atrevo a decir que si bien es cierto, no apuntaría mucho a reactivación, se apunta mucho a formas legales y decentes de sobrevivir ante una situación de poca posibilidad de empleos, de una estructura formal más flexible. Quiere decir que Colombia todavía está en mora de definir esquemas que puede incluso ir mucho más allá del régimen simple de tributación, que pueda ser una gran unidad de acompañamiento permanente a través de las cámaras de comercio que asesoren gratuitamente a las microempresas en temas fundamentales como el direccionamiento estratégico, llevar contabilidad, y que podamos contar con una posibilidad de un pago único como lo hace Brasil, y que eso se una de una manera mucho más estratégica con herramientas de política pública para cumplir en la dimensión de insumos. Cuando se habla de que el 87,4 sí, no realizó ningún tipo de aporte a salud ni a pensión, y que solo el 6,9 aportó a la ARL, quiere decir que eso, si tomamos ese segmento que está más cercano a la formalidad, muy probablemente puede ser la puerta de entrada a una formalización más flexible que la que hoy existe, y que puede ser temporal y muy probablemente puede aportar un poco más al recaudo fiscal. Por otro lado, durante el 2024, las cámaras de comercio y Confecámaras realizaron el índice de desarrollo empresarial de la economía popular. Como definición de la economía popular tenemos que, según el decreto 2185, define como los oficios y las ocupaciones mercantiles y no mercantiles desarrolladas por unidades de economías de baja escala, que pueden ser personales, familiares, micronegocios, microempresas, en cualquier sector económico. En este documento, Panorama de la Economía Popular en Colombia del 2024, muestran el índice de desarrollo de este tipo de unidades productivas de baja escala, y podemos observar que lo dividen en cuatro niveles. Uno de ellos es el de existencia, el de supervivencia, el de despegue y el nivel de madurez. El 21,6% de las unidades productivas se encuentran en el nivel de existencia, el cual menciona que tiene bajos niveles de supervivencia de empresas, caracterizadas por ausencia de herramientas de control, procesos y uso de tecnologías. El 46% está en el nivel 2, que es el de supervivencia, que son unidades productivas que cuentan con algunas habilidades para sobrevivir por medio de la improvisación en la operación. El 31,4, que es un nivel 3 de despegue, son empresas que existen o que saben que tienen conciencia de los problemas del negocio y de las mejoras que se deben tomar, y que obviamente saben que hay acciones específicas tomadas por la empresa. Y finalmente, solamente un 1% se encuentra en el nivel 4 de madurez, que son las empresas que ya saben que deben priorizar el cumplimiento de algunas normas e incorporan tecnología en sus negocios. Este índice tiene en cuenta, digamos que los niveles o las tienen en cuenta algunas cosas que se tienen en cuenta en el encuesta de micronegocios, tales como si tienen el RUT, si lo renovaron o si tienen algunos permisos para poder subvencionar todas esas necesidades que ellos tienen. También tienen en cuenta si los empleados están registrados en el sistema de seguridad social. Teniendo en cuenta todos estos datos y desafíos que hemos mencionado, desde ACOPI hemos realizado propuestas
para que las MIPYMES sean el centro de dinamización y de reactivación de la economía, las cuales necesitan Colombia en estos momentos que deben ser inmediatas para la reactivación del país a través de las MIPYMES. La primera de ellas es el aprovechamiento del nearshoring, pues desde ACOPI proponemos que se deben implementar acciones coordinadas entre el sector público y privado, enfocándose en mejorar la infraestructura logística, simplificar los trámites administrativos y fortalecer el marco legal para atraer inversión extranjera. Es vital invertir en la modernización de puertos, carreteras y redes de telecomunicaciones, así como fomentar alianzas estratégicas que conecten con mercados clave en la región. Además, es necesario desarrollar programas educativos y de capacitación tecnológica que preparen a la fuerza laboral con habilidades avanzadas y fortalezcan a las MIPYMES, promoviendo la innovación y la adaptación tecnológica en las empresas colombianas para mantenerse competitivas a nivel global. Por otro lado, para que tenemos la propuesta de internacionalización de las MIPYMES a través de la alianza con grandes empresas. Aquí tenemos que las MIPYMES puedan internacionalizarse de manera efectiva a través de grandes empresas mediante alianzas estratégicas y que estas MIPYMES pueden aprovechar la experiencia, los recursos y las redes internacionales que las grandes empresas ya poseen. Al integrarse las MIPYMES a esta cadena de cadena de valor, pueden acceder a mercados internacionales fácilmente, mejorando su capacidad de distribución y de logística. Por otro lado, una de las propuestas que ACOPI siempre ha venido mencionando es la integración de las instituciones existentes para crear una gran unidad de desarrollo empresarial. Esta gran unidad de desarrollo empresarial debe ser para los negocios de la economía popular y para las MIPYMES. Y debe estar integrada por gremios, por el SENA, por universidades y obviamente por las cámaras de comercio que cuentan con una gran información que nos puede ayudar a tomar las decisiones específicas y necesarias para cada una de las unidades productivas. Esto, este gran unidad de desarrollo debe tener la capacidad de poder llegar a diferentes territorios de los cuales estén más alejados, sean más vulnerables y que proporcionen recursos necesarios para que estas unidades puedan formalizarse y mejorar su competitividad. Tener información correspondiente de cámaras de comercio, del SENA y de otras instituciones permitirán utilizar los recursos que ya existen de una manera más efectiva y construir un entorno económico más equitativo y sostenible para la economía popular y para las MIPYMES. Asimismo, se debe implementar una política de crédito a bajo costo que básicamente se trata de impulsar el crecimiento económico y la reactivación económica, apoyando a las MIPYMES a establecer una política de bajo costo que debe estar enfocada en facilitar el acceso al financiamiento a través de entidades financieras alternativas como las cooperativas, que tradicionalmente ofrecen tasas de interés más bajas en comparación con la banca de comercial tradicional. Asimismo, otra de las propuestas es la implementación de mecanismos que promuevan el consumo nacional. Fomentar el consumo nacional para fortalecer las economías nacionales o locales y que estas sean apoyadas para las microempresas dirigidas por mujeres y jóvenes, pues como bien es sabido, son una de las poblaciones que mayor tienen problemas a la inserción del mercado laboral. La idea es aumentar la demanda de los productos y servicios producidos localmente, lo que puede ayudar a generar empleo, estimular el crecimiento económico y reducir la dependencia de productos exportados. Además, proponemos la creación de un beneficio tributario dirigido a fomentar el consumo de productos nacionales. Esto se podría lograr a través de la deducción de un porcentaje del valor de las compras en productos nacionales a los impuestos anuales. Estas fueron las propuestas que tenemos desde el gremio para la reactivación inmediata del país. Bueno, ahí vale la pena que las personas que puedan escuchar y ver esta presentación nos hagan llegar otras recomendaciones porque este es un borrador, es un documento en construcción
y queremos recoger propuestas contundentes, necesidades muy puntuales o oportunidades que ustedes como empresarios puedan tener muy de presente y nos las hagan llegar para nosotros documentarlas apropiadamente y entregarlas a esa propuesta que está construyendo el Consejo Gremial Nacional. Muchas gracias por su interés.